Sobre cómo llega usted a la posición que está ocupando ahora. ¿Quién lo llamó para ofrecerle el ministerio? Bueno, me habló un amigo del MEF, no Miguel Castilla, un amigo Pero eso de fue el contacto. sondeo. Claro. ¿Quién se lo propuso? No, lo que pasa es que yo hablé hace como 6 meses con la señora Nadine, por Ajá, primera vez, ya. para conversar sobre temas del libro, y claramente Palacio ha estado haciendo pues un seguimiento. ¿Usted siente que esa conversación fue medular para su enrolamiento? No, porque fui con José Gallardo, con Tania, fue un grupo de gente, Ya. y luego los siguientes me han hecho seguimiento posiblemente. Cuando usted dice seguimiento, tiene que aclarar qué tipo de seguimiento es. ¿Usted veía un auto que lo perseguía, no? No. Entiendo que el premier Villanueva sugirió mi nombre porque estuvimos escribimos un libro, sacamos ideas, salió en El País un artículo interesante, alternativo. Entonces lo sondeó una persona del MEF, claro. Y luego... Vi al presidente Humala. El presidente Humala mismo me hizo le la ofreció. oferta, sí, exactamente, ¿no? Ahora, usted ha mencionado al ex premier Villanueva. ¿No le resultó inquietante antes de aceptar el ministerio la forma un poco expeditiva y abrupta en que lo habían sacado del puesto? Sí, pues fue un poco, fue para mí rápido, ¿no? Claramente, ¿no? No, bueno, pero eso solamente da cuenta de la velocidad. Yo me refiero a las maneras, a los modos democráticos. Yo creo que lamentablemente se podría haber manejado un poquito mejor. Pero ¿no? a usted eso no lo inquietó tanto como para poner en duda el hecho de si aceptar o no aceptar. No, me pareció que creo que en general, a mí me gustan las salidas de manera más dialogadas, conversadas, soy una persona de consenso, sí, y en la medida que pasaron los días, inclusive después de que yo haya estado ya en el ministerio. ¿A usted la política lo atrajo desde antes? ¿O a mí me atrae la política pública. Política pública, claro, sí. me atrae, digamos, el servicio público, no la política. No es algo que haya buscado, ni mucho menos, ¿no? Creo que para mí... Pero, digamos, siempre ha estado informado acerca de lo que ocurre en política. Pues claro. Mira, yo he tenido un ciudadano participante, ¿o no? Sí, yo creo que hemos tenido el libro que escribí con Pepe Gallardo, por ejemplo, el año pasado. Sí. Es un libro que viene una discusión pues de hace 20 años cuando estábamos en Grade. Luego fuimos al doctorado y yo tuve una vida un poco distinta porque fui al sistema financiero, estuve en Deutsche, en Barclays, pero siempre mantuve un interés por el Perú y por eso regresé. Pero como persona preocupada por la política, ¿le puedo preguntar por quién votó usted en el 2011, en la segunda vuelta? Bueno, no voté, pero no voté porque estaba registrado en Londres, pero yo siempre digo que voté. En la primera vuelta votó mi esposa, que le dije, votemos juntos, digamos, por Toledo. Una proyección de la pareja votacional, sería electoral. La reelección conyugal. Votamos por Toledo y en blanco en la segunda vuelta. En blanco en la segunda vuelta. No lo convencía Keiko, pero tampoco lo convencía... Digamos, yo diría, hacía mía lo de Levitsky, ¿no? Habían ciertas certezas con el fujimorismo y había dudas con Humala. A mí no me había convencido el discurso del presidente Humala al comienzo de la primera vuelta, ¿no? En cambio ahora sí lo convence. No, creo que sí, ¿no? Creo que si no hubiera llegado. Creo que el presidente ha hecho cambios muy positivos en varios frentes, en el frente económico y sin abandonar algunas banderas importantes. Sí, ¿no? Así todo, yo estaba leyendo algunas entrevistas suyas antes de que tomase el ministerio, y usted tiene críticas, decía que en el modelo había que hacer correcciones, decía que el crecimiento se ha detenido por lo que ha pasado con los commodities, pero también porque no se han hecho determinadas cosas. Claro. No se tendrían que haber hecho cosas estupendas, me parece que dice, y no se han hecho. Claro. ¿Cuáles son esas cosas que no se han hecho? Pero digamos, lo pongamos en contexto, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que el gobierno anterior, digamos, que de alguna manera fue un gobierno más de piloto automático, ayudado en grandísima medida por los precios de materias primas. De acuerdo. Este gobierno hizo algunos ajustes en la política social, por ejemplo, muy importantes. Nosotros empezó a hacer algunos ajustes en competitividad. Lo que nosotros decíamos es que claramente no en la velocidad correcta, posiblemente en cierta dimensión sí en la dirección correcta, pero no en la velocidad correcta, y hay que hacer ajustes más importantes si queremos sostener el crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Creo que tenemos que meterle más motores, a tu pregunta puntualmente, primero creo que tenemos que meterle más motores al crecimiento, justamente por los precios de materia primas están cayendo y siguen cayendo, y eso le resta puntos porcentuales al crecimiento. Le debes meterle otros motores que nos estén ayudando hacia el futuro. Creemos, eso sí, que hay que ser, y una de las grandes
objetivos de mi gestión tiene que ser a mejorar la diversificación productiva. Existe este plan industrial. Nosotros creemos que el mejor nombre es plan de diversificación productiva, porque no hay que restringir, claro que se quita, ni restringir al sector industrial manufacturero, lo que hay que hacer, ¿no? Voy a tener que interrumpir un momento, ministro, porque vamos a ir a una pausa y volvemos en un instante. ¿Cuándo ocurren las noticias? En el preciso momento en que suceden los hechos. Usted puede verlos en directo. De lunes a viernes, aquí en Canal N. En 2 emisiones, de 10 a 12 del día. Y de 5 a 6 de la tarde. Canal N. El poder de la información al momento. Porque la dinámica de las noticias no cesa. Canal N te invita a enlazarte a Alerta Noticias, el hashtag en Twitter y Facebook que nos permitirá difundir tu foto, video o cualquier reporte de interés nacional. Tu información aparecerá en la web de americanoticias.pe, así como en la programación de Canal N. Sé parte de nuestra incesante cobertura con Alerta Noticias por Canal N, el poder de la información al momento. Continuamos con esta entrevista con el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, y hablábamos sobre las críticas que le había hecho al modelo antes de asumir el ministerio. Él dice que le faltaban ciertos motores al programa, pero es una manera un poco vaga de aludir a lo que faltó. Faltaron motores, uno se imagina que van a llevar al mecánico el programa. Tienen que haber faltado medidas expresas, y yo le pregunto si esas medidas expresas no se adoptaron por ignorancia, por desidia, por razones políticas. ¿Cuál es su juicio? Yo creo que tal vez un diagnóstico no completo o no perfecto. Creo que de alguna manera una de las cosas que nosotros sugerimos, por ejemplo, es fortalecer las burocracias técnicas en algunas áreas: educación, interior y desarrollo rural. Ahora estas son 2 de las prioridades, ¿no? O sea, interior, seguridad en particular, ¿no? Creemos que hay que meterle más inteligencia verdadera en esas áreas. Usted habla con términos un poco peligrosos, porque dice, he sido víctima de un seguimiento, hay que meterle más inteligencia. No, pero estamos hablando de, digamos, yo sé, estoy hablando de la ambigüedad de los términos, sí. Pero por ejemplo, Jaime Saavedra en educación está haciendo justo mucho los cambios que nosotros sugerimos, y creo que está yendo en la dirección correcta. Las críticas que usted observaba tenían que ver también con la institucionalidad, la ausencia de institucionalidad, o la falta por lo menos de institucionalidad, y también razonada en el sentido de que la caída en las encuestas indicaba que tienen que haber existido errores políticos. Lógico. Esos errores políticos, ¿por dónde van? Y la falta de institucionalidad tiene que ver precisamente con esto que ha señalado la oposición a propósito de una intromisión indebida en el Poder Ejecutivo. No, yo creo más bien que atribuirle la debilidad institucional a este gobierno pues no tiene ningún sentido. La debilidad institucional es estructural en el Perú. Pero si este gobierno está en funciones ahora, le corresponde a este gobierno sanearla. Exactamente. Creo que es un tema de muy largo plazo. Porque eso es de seguir echándole la culpa a los que vinieron antes. O digamos, para que se presentan a las elecciones. A la conquista, ¿no? No, yo creo que hay un tema, claro, porque al final es un tema de muy largo plazo, pero hay que comenzar a fortalecerlo. Se ha fortalecido en ciertas áreas, en lo macro. Creo que evidentemente hay que trabajar mucho más en el tema institucional, pero mi opinión es que en el corto plazo lo que se puede hacer es, mira, los conflictos sociales, por ejemplo, en este gobierno son menores en general que lo que ha habido en otros gobiernos, ¿no? Usted ha hablado de, o por lo menos cuando estuvimos conversando sobre la entrevista, sobre las lecciones de la crisis que se acaba de producir, con las abstenciones que obligaron a una tercera votación para ganar la confianza. ¿Cuáles han sido las lecciones de esta crisis? Yo creo que de alguna manera fortaleció la institucionalidad. Bueno. Primero el Congreso se ha fortalecido. Pero ahí está yendo a contracorriente de lo que piensa el presidente Humala, porque el presidente Humala piensa que el Congreso se demoró en cumplir lo que era su deber, que era de todas maneras otorgar la confianza. Yo lo he dicho de alguna manera, no todos tenemos que pensar lo mismo, pero sobre todo el presidente Humala en general tiene muchas ganas de hacer las cosas con mucha energía pero yo creo que, digamos... ¿Cuáles son las lecciones? Para mí, primero que tenemos que aprender a comunicar y dialogar mucho más. Como gobierno a veces hemos estado esperando que la verdad
caiga por su propio peso. Y a veces, y en realidad, a veces las cosas no caen en su propio peso. Hay que comunicar lo que se ha hecho. Yo creo, por ejemplo, hay temas como política social, donde se ha hecho muchísimo en este gobierno en comparación, por ejemplo, al gobierno anterior, y todavía el enfoque es muy limitado a lo que pasa en algunos problemas en Caliwarma, cuando en realidad el cambio de énfasis, tratar de reducir los efectos no deseados del modelo y tratar de compensar a las poblaciones más vulnerables, se ha comenzado de manera muy seria en este gobierno. Por ejemplo, el tema del salario mínimo. Este gobierno aumentó 25% el salario al comienzo como una forma de alguna manera de... cumplir una promesa electoral también. Cumplir una promesa electoral y reparar el rezago anterior. Sí. Y ahora una de las fallas es no haber aumentado el salario mínimo. De alguna manera hay un tema de que tenemos que ser mucho más, y una razón que estoy acá, es que tenemos que ser mucho ¿son mejor virtuosos solamente que la gente no se ha enterado? No, si quiero, hay errores, obviamente, pero pero también hay goles que hay que cantar, porque si no la oposición nos canta solamente los defectos. Pero yo le estoy preguntando las lecciones de la crisis y usted me dice cuáles son las virtudes que no han terminado de ventilar, cuáles son los defectos que no han terminado de corregir. Yo creo que seguridad es un problema en donde no se ha avanzado seguramente. Creo que el tema de fortalecimiento institucional claramente no se ha avanzado lo que deberíamos, que se debería. Creo que educación de alguna manera se ha comenzado un poco tarde, creo que podríamos haber avanzado más rápido. 2 años y medio ya están, lamentablemente, sí, pues, pero los años, el gobierno anterior tampoco hizo mucho, digamos. ¿Y eso es un consuelo? No, es malo. Estamos lamentablemente atrasados. Pero el sueldo mínimo, ¿usted cree que debería formar parte de la agenda, no de la política, no de alguna institución periférica del Estado, sino de lo que discute el gabinete, el Ejecutivo en este momento? Yo creo que el sueldo mínimo debería ser siempre parte de la agenda de pero lo que es parte de la agenda siempre es parte de la agenda nunca. Veamos de una manera, pues, Mario, tú entiendes bastante bien la economía. Al final a la gente se le paga en función de su productividad, y si se aumentan los salarios y no aumenta la productividad, estamos completamente de acuerdo. El empleo queda rezagado, ¿no? En ese sentido, creo que en la medida que todos trabajemos fuertemente a mejorar la productividad de la economía, creo que el sueldo mínimo va a ir aumentando. Pero si no se cree en el sueldo mínimo, pues entonces se debe decir eso. No se debe dejar sobreentendido y solamente sobre el hecho de rezagarlo y decir esto no está en la agenda. No, lo que no se cree es que lo que se cree es que hay que hacerlos compatibles. El aumento del sueldo mínimo tiene que estar compatible con el aumento de la productividad. Si la productividad no está aumentando suficientemente... ¿Usted sí cree en el sueldo mínimo? Claro, yo sí creo. Yo sí creo en el sueldo mínimo. Creo que es una señal importante. Creo que en general lo más importante es ayudar a formalizar la economía, y hay otras áreas en las cuales tenemos que trabajar. Hoy día Roberto Abusada en El Comercio ha escrito un artículo, una nota en la página de opinión sobre usted, y lo ha definido como el otro ministro de Economía. Está jugando un poco con la idea que hay de que usted en realidad apuntaba al Ministerio de Economía y no al Ministerio de Producción, que usted ya ha descartado, yo lo sé. No, creo que no. Yo creo que más bien de alguna manera lo que trata de decir Roberto es que el Ministerio de Economía se tiene hay que dedicar una a otras macroeconomía cosas. y la microeconomía está más en produce, ¿no? Hemos leído, claro, es lo mismo, el artículo. ¿Usted está conforme con el tipo de tareas que describe para su...? No, yo creo que tenemos tareas muy interesantes, y creo que le escribí justo a Roberto a decirle que efectivamente creo que hay una serie de tareas interesantísimas encontrado, produce muchas cosas por hacer. Por eso es que he cambiado un poco el plan de desarrollo industrial a un plan de diversificación productiva que tiene más aristas, tratando de enfocarnos en otros sectores. ¿Cómo puede, digamos, introducirse en la productividad el Ministerio sin chocar con el mercado, sin ser dirigista, sin decir crece este sector y no crece el otro? Porque el mercado tiene fallas. Porque hay fallas de mercado. ¿Y un burócrata sabe dónde están las fallas y va a corregirlas? Pero la verdad es que muchísimas veces existe falla de Estados. Existe fallas de mercado y hay que ver si la intervención del Estado requiere o no intervención. En educación, por ejemplo, una persona liberal como tú entiende que la educación privada únicamente no ha funcionado. En el Perú no ha funcionado. Necesitas educación pública para dirigir. Entonces yo no creo que... ¿La educación pública ha funcionado en el Perú? No, necesitas buena educación pública. La educación privada no ha funcionado. Con ese mismo argumento le pueden decir necesitas buena educación privada. No. Pero de alguna manera los países que tienen muy buenos scores en PISA, por ejemplo, todos tienen excelente educación pública. Creo que no deberíamos ir al extremo ultraliberal de pensar que solo el mercado funciona. Yo creo en los incentivos, creo en el mercado, pero hay fallas de mercado que de alguna manera hay que ser compensadas. ¿Quién detecta las fallas del mercado? ¿Quién tiene la mente con radar que va y dice, ajá, acá está la falla del mercado? Cuando conversas con el sector privado y te dicen, mira, acá nos falta una carretera, nos falta un puerto. Es exactamente
Y el sector privado no lo puede generar porque hay externalidades, es un bien público y los beneficios privados están por debajo. Tiene que pero es obvio, pero es el sí. mismo principio que utilizas para infraestructura que sí ha convencido de manera transversal en el país, ecuménica, se utiliza para otras cosas. Así como puedes pensar en infraestructura o en puertos, también puedes pensar con la misma